Ok. ¿Y pueden ver correctamente la pantalla? Voy a tratar de agrandar un poco más. Ok, ahí. Entonces, lo que vamos a hacer, Lice, perdón. ¿sí? eh, ¿Podría grabar la clase, por favor? No. Bien, no tengo las autorizaciones para grabar la clase en Meet, ¿no? Más allá de que quiera, creo que no voy a poder grabar, pero sin embargo, lo que sí voy a hacer es pasarles el código, ¿no? Eh, no vamos a entrar tampoco en mucho detalle de qué es lo que se hace, salvo algunas, algunos ejemplos muy prácticos de lo que vamos a ver. Bien, lo primero entonces, para darles la bienvenida a ERE, quienes han instalado van a poder acceder a esta consola. Eh, no sé si tienen abierto ERE en sus computadores. ¿Tienen abierto ERE? Sí, Lice. Ok, entonces con lo que vamos a comenzar, ¿no? Aquí vamos a dar, por ejemplo, vamos a poner una variable W que es 1 más 2. ¿De qué manera funciona R? Lo que R hace es con esta flechita o con el signo igual, asigno a una variable un valor, puede ser puntual, puede ser un vector o puede ser otro tipo de datos como una base de datos, etcétera. No vamos a entrar en detalle de qué es lo que hace R, ¿no? Más allá de poder hacer correr, ¿no? O sea, si yo pongo, por ejemplo, que W va a ser igual a 1 más 2, fíjense, aquí, en este lado, ¿no? En la base de datos de las variables, les va a salir W, ¿ok? Y yo pongo, por otro lado, no sé, W1, que voy a tener un vector con estos valores. Cada vez que yo llame a este lado, por ejemplo, si pongo W y le doy Enter, me va a dar el resultado. También si pongo W1 con minúscula W, voy a tener el acceso
al vector que tiene estos valores 2, 3, 4 que estoy considerando. Entonces es un principio de programación básico. Como les dije, no vamos a entrar en tanto detalle de qué es lo que se puede o no se puede hacer con R, pero sí lo que vamos a ver es toda la, toda la teoría que hemos visto, la vamos a plasmar prácticamente aquí. ¿Ok? Entonces, una de las primeras cosas que tienen que hacer, digamos, es la instalación de paquetes en R. ¿Qué me refiero con esto? Eh, ¿Quiénes han visto Matrix? Todos, creo, Lice. Okay. Entonces, cuando han visto Matrix, han podido ver que Neo, en este caso, el elegido, bueno, para aprender Kung Fu, lo que hacían era instalarle un cable por detrás y con un shock luego decía, ya sé Kung Fu. En el caso de ERE es lo mismo, solamente que habría que instalar paquetes. Los paquetes que vamos a instalar son estos cuatro, ¿no? Quant Mode, que es el modo cuantitativo que tiene ERE, Performance Analytic, que es como un análisis que vamos a hacer de las series temporales, T-Series también para analizar series de tiempo, ¿no? Y Portfolio Analytics para analizar las variables en los portafolios. Entonces, esto ustedes lo hacen solo una vez, ¿no? Es más, eres un poco intuitivo, ¿no? Si ustedes ponen inst ¿no? Por ejemplo, ya les sale la orden aquí. Y cuando ya están en la orden, le dan tabular, ¿no? Y van a tener acceso ya a toda la orden completa. Ahí ponemos entre comillas, ¿no? El primer paquete que queremos instalar, que es QuantMod. ¿Ok? Entonces, si nosotros instalamos esto, ¿de qué manera podemos hacer correr esta línea de código? Lo que yo hago es apretar, me paro aquí, ¿no? Y puedo apretar Control Enter y corre esa línea. ¿Ok? Lo mismo con las otras. Entonces, como yo ya lo tengo instalado, ustedes instalen estas cuatro. Se los voy a pasar también al WhatsApp. Esas serían las cuatro órdenes que tienen que instalar. Una vez que lo instalan, para dejar sin efecto estos códigos, lo que hacemos es poner numeral por delante. ¿Ok? Y como ya hemos instalado, lo siguiente ahora es hacer uso de estos paquetes, ¿no? ¿Cómo hacemos uso? Llamamos a esa librería. Entonces lo que hacemos acá es, por ejemplo, colocar library. Ahí fíjense, está la orden y llamo al paquete. Si el paquete ha sido instalado correctamente, lo que yo voy a hacer es voy a tener acceso directo y con tabular también puedo adelantarme a toda la orden. Lo mismo, el siguiente paquete, library, noto performance y me tendría que salir el paquete. Hago lo mismo con el tercer paquete. Eh, library T-Series. Lo mismo con el cuarto paquete. Portfolio Analytics. Y esto también, si quieren, seleccionar el mouse y lo que hacen es apretar Control Enter o le pueden ir aquí a esta flechita que dice Run. Entonces le dan a correr y ya va a instalar los cuatro paquetes. No sé si hasta ahí todos me siguen. A ver, voy a copiar estas cuatro líneas de código que tienen a continuación en el grupo.
Ok, hasta ahí me siguen. No le hice un cachito, porfa. Ok, les he pasado el código hasta esta línea en el grupo de WhatsApp. Señoritas, ustedes, ninguna habla. ¿Cómo les va? Perdón, Lice, ponemos el paquete y ponemos enter y se descarga, ¿verdad? El, Sí, sí, ah, exactamente. Tienen que descargarse estos 4 paquetes. Dice, ¿y cómo sabemos que se ha descargado? Cuando ustedes luego hagan aquí, hagan correr esta línea de, por ejemplo, de library quant mod, si hacen correr, no les tiene que salir ningún error aquí. Lo mismo, hacen correr esta otra línea y ya está al instante. Hacen correr esta otra línea, no hay error. Como ustedes acaban de instalar el paquete, no creo que les salga ningún error. ¿Por qué? Porque han instalado la última versión del paquete. Sin embargo, cuando ya pasa el tiempo, muchas veces los paquetes tienen una actualización. Bien, ¿todos me siguen hasta ahí? Lo primero, antes de hacer correr estas librerías, primero tienen que instalar el paquete. Con la que dice correr, run. Sí, o sea, esta primera flechita que estoy apuntando es la que tienen que hacer correr. La que dice hacer correr la línea en curso, ¿no? O la selección. Entonces ustedes seleccionan, por ejemplo, esta línea y la hacen correr. O seleccionan 2 líneas y hacen correr la selección. Ok, continuamos. Bien, ¿ya están todos? Cristian Alejandro, David Montesinos, David, Diego Oscar Castillo. Dices que a mí me sale error. a mí también, Liz, no sé si le podemos compartir nuestra pantalla a ver si está bien o no. Ok,
Eso es lo que me sale a mí, Lisa. Cristian, a ver el tuyo. Primero tienes que instalar el paquete. A ver, volver a proyectar. Quítale el numeral a la primera línea. Aquí, ¿no? Sí. Ya, haz correr esa línea. Ya la primera. Sí. Wow. No sé qué me va a salir, Liz. Sí, está bien, está instalando. Ay, ya. Ya, ahora haz correr la línea 5. Así me salió, Liz. Sí, está bien. ¿Está bien? Y con las demás hago lo mismo. Sí, Y después de eso lo pongo el numeral en todas, en las primeras las 4. primeras 4, sí. Ya. Está bien, listo. Dice, gracias. A ver, de las chicas, alguien que nos muestre si ha podido. Romy Silvia, Roxana Cuentas, ¿sí? A ver, compartilo. Ok, ya estás presentando el JD. A ver. Estoy viendo tu pantalla congelada en Meet. También, no sé cómo lo ve el resto. Tienes que compartir toda tu pantalla. Ahora sí. A ver, tienes que sacarle el numeral a la primera línea. Sí. Ahora haz correr esa línea. ¿Están viendo, chicas? Ahí está, ya está instalando. Sí, con esas primeras 4. Pero ya no las pones numeral a esas. Ok, entonces, a ver, permíteme compartir. Bien, lo que tienen que hacer ambos grupos, a ver, inicialmente
tienen que hacer correr cada una de estas líneas, de la 1 a la 4. La instalación del paquete es solo una vez, entonces vienen, seleccionan estas 4 sin numeral por delante y le dan Run. Y va a empezar a instalar el paquete. Una vez que ya han instalado los paquetes, ya no son necesarios. Entonces le ponen numeral por delante. Y hacen lo mismo, agarran estas 4 y le ponen Run, correr. Si alguien ya ha podido, dígame, por favor. Licenciado, si cuando hago correr las 4 últimas no me tiene que aparecer nada, ¿no? Simplemente lo mismo abajo. Sí, Ok, sí, ya me apareció. ok. Señoritas, ustedes. Vamos, sin miedo. Son 100 damas y ni una responde. ¿Alguien? Sí, rápido, por favor. Si has instalado, vas a ir aquí donde está mi mouse, donde dice paquetes, y vas a buscar. Si ya tienes aquí QuantMod, pues quiere decir que ya lo has instalado antes. Aquí te tiene que salir tachado o tiqueado. En el resto, Aarón, Fabiana, ¿cómo le ha ido? Camila, Eduardo, Carola, Andrea, Delgadillo, Naret, Foronda, Astrid. ¿Ninguna está? Ok, qué bueno. Entonces, bien. Como hay personas que ya lo han instalado, entonces vamos a continuar, pero inicialmente es así, la instalación de los paquetes. Y lo primero entonces que habíamos visto es en el modelo KPM hay que hacer la selección de activos financieros. Entonces, ¿cómo hago la selección de activos financieros? Yo tengo que encontrar estos activos desde desde algún proveedor de información. Bueno, yo voy a considerar, como está aquí, Yahoo Finance. Bien, y si pueden ver, bueno, aquí tengo varias acciones, las que yo voy a tomar en cuenta. No sé si ambos grupos pueden ver, me confirman, por favor. Sí, se ve, Alicia.
vamos a tomar tal vez la acción por excelencia, ¿no? Que es Apple. ¿Y qué necesitamos nosotros de esta acción? Lo que necesitamos de esta acción es el ticker, esto que aparece entre paréntesis, ¿ok? AAPL. Porque es con eso que vamos a... Es con eso que vamos a llamar desde ERE a estas acciones, ¿ok? A ver, vamos a poner, por ejemplo, no sé, otra acción, vamos a poner de la que hablábamos hoy día, los procesadores gráficos, NVIDIA, perdón. NVIDIA Corporation. Entonces también nos vamos a guardar este ticker que es NVDA. También vamos a tener una compañía Facebook, no sé, Meta, ¿no? Ahí está la acción de Facebook, que ahora se llama Meta Platform. Y por último vamos a considerar, ¿conocen Alibaba? Sí, sí, Lice. Ok, entonces para esta el ticker es BABA. Bien, nos vamos a nuestro editor y hacemos la selección. Entonces yo voy a poner la lista de activos que tengo. La voy a llamar así, stock list. Y lo voy a agrupar en un vector. En un vector columna y voy a poner los tickers de cada uno. De Apple, Google, Nvidia, Alibaba y Meta. ¿Ok? Entonces aquí también le damos Enter. O Control Enter o correr. Después, si queremos ver qué está dentro de Stock List, lo único que hacemos es darle también correr, seleccionando únicamente esa palabra. Y como vemos, están los nombres de los activos financieros que vamos a elegir. A ver, si me siguen hasta ahí. Les voy a pasar entonces esta línea de código para que no nos equivoquemos. Bien. ¿Hasta ahí todo bien? Chicos, ¿confirman? Señoritas, ¿están bien? Ok. Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer, una vez que ya tengo los activos financieros que voy a utilizar, voy a extraer toda esa data, o sea, toda la data histórica de estos activos desde ERE. Para eso lo que voy a anotar es el siguiente código, o sea, en precio, en price, voy a obtener get symbols, este es el comando, obtengo todos los datos de stock list. Entonces, si esta línea también ustedes le dan control enter, ¿qué es lo que va a hacer? Price va a empezar a descargar la data, fíjense cómo está descargando, y lo que yo hago, ¿no? Cuando veo price, es que ya ha descargado los datos de Apple. Si pongo Apple, por ejemplo, y hago correr esa línea, lo que voy a obtener son los datos de Apple.
Entonces, si me voy, aquí ya les debería aparecer Apple, Google, Nvidia, Alibaba y Meta. Si entramos a cualquiera de esos que les aparece, si entran a Apple, les va a dar el precio de apertura, ¿no? de la acción, el precio el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre, el volumen de transacción y el precio ajustado. No sé si han podido obtener esto. Sí, Lice, se pudo. Ok, entonces ya, digamos, desde ERE tenemos control de los precios de las acciones. Podríamos cambiar aquí, y podemos poner Google, y lo que vamos a obtener es lo mismo, son los precios, ahí está, el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo, precio de cierre, el volumen, ¿no? Y el precio ajustado. ¿Qué es el precio ajustado? Es el precio ajustado por los dividendos. ¿Ok? Bueno, aprovechando que estamos viendo esto, ¿no? Podríamos ver eh, la gráfica, ¿no? De los activos seleccionados. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, yo voy a graficar Facebook, por ejemplo, y lo que voy a decirle es, no se preocupen en copiar, les voy a pasar la orden. Chart Series, o sea, un gráfico de la serie. ¿Qué serie? Voy a tomar meta, el tipo, ¿no? Puedo poner line, que me va a representar una línea, ¿no? O estas velas que yo estoy eligiendo. Esto es para poner en su conjunto y lo que voy a tener es el tema. Le voy a decir que me lo grafique en blanco, la plantilla en blanco. Los colores o las velas que van hacia arriba, verdes, y las velas que van hacia abajo, rojas. Entonces hago esta línea y lo que me va a dar es, fíjense, me va a dar esta gráfica de meta. Entonces, no sé, ahí pueden ver. ¿Han podido graficar? Dice, nos pasa el comando. Ah, sí, perdón. A ver, para tenerlo todo, les voy a reenviar todo el código. Y tienen desde la selección de activos hasta el gráfico. Entonces aquí yo lo voy a cambiar, por ejemplo, voy a poner Google y me tendría que dar ahora el gráfico de Google.
Ahí está. Le cambian entonces ustedes el ticker, o sea, en vez de Apple en chart, en la gráfica, le ponen Google y les tiene que dar esta gráfica, ¿no? Fíjense que inmediato es el tiempo de respuesta de ERE, ¿no? Por un lado nos está graficando el volumen, las fechas desde enero de 2007 y por el otro lado el precio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le ponemos un subconjunto? Si nosotros vamos aquí y le ponemos subconjunto, no sé, 2023, lo que nos va a graficar, voy a cambiar de acción, voy a graficar NVIDIA. Y nosotros ponemos un subconjunto, solamente nos va a mostrar los datos de 2023. Entonces ahí está el código de la corporación NVIDIA. Estoy pasando el código. Eso es para cuando se activa un subperiodo, ¿no? Entonces, obviamente como aquí hay menos observaciones, fíjense, ya tanto en el volumen como en las velas japonesas, yo puedo ver cuáles han sido los precios más altos, más bajos, cierres. ¿No? Y este es un gráfico que me sirve un poco más, tal vez, para hacer un análisis técnico. ¿Qué les parece? Si no me responden, voy a pensar, ¿sí? Buenísimo, Lice, y muy interesante, la verdad. Dicen, estos datos solo son hasta el 29 de diciembre de la gestión anterior. Bueno, R lo que te va a permitir es manipular los datos y sacar las estadísticas. Le estoy respondiendo a la señorita, espérame un momento. Te va a permitir sacar las estadísticas que tú que tú veas conveniente, ¿no? Si entras, por ejemplo, a Yahoo Finance o a MarketWatch, como vimos, son proveedores de información, pero que no hacen ningún análisis sobre esa información, solamente te presentan la información. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros necesitamos hacer el análisis de esa información. Ahora vamos a pasar a hacer el análisis, pero inicialmente lo que necesitamos es conocer tanto los gráficos, los principales estadísticos de estas acciones. ¿Qué me preguntaban los varones? Dicen, buenas noches. No, solo le preguntaba que estos datos reportan al 29 de diciembre de la gestión anterior. No, bueno, lo que ha sucedido en la gestión 2023 es que el último día hábil del año era el 29 de diciembre, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la gráfica anterior, vemos la de Google, ¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo los gráficos ya hasta aquí arriba te dice el periodo, desde el 3 de enero de 2007 hasta el 26 de enero de 2024. Es decir, al precio del día viernes. Tú puedes sacar subconjuntos de esa, eh, de esta serie, ¿no? O sea, de estos precios tú puedes tomar cualquier subconjunto. Nosotros, para efectos de visualización, digamos, hemos tomado como subconjunto eh, el periodo 2023, únicamente la gestión 2023. Gracias, dice. Ok. Lo siguiente, entonces, bueno, esto es un plus, solamente necesitábamos las acciones. Lo siguiente que debemos hacer
También lo que podemos hacer es a estas gráficas nosotros le podemos adjuntar algunas bandas, ¿no? Por ejemplo, estas bandas de Bollinger, B-bands, las adjuntamos, damos correr esa línea y lo que vamos a tener, por ejemplo, en la gráfica de NVIDIA es, fíjense, son las bandas de Bollinger, ¿no? Arriba y abajo. Así podemos ir aumentando todo tipo de indicador a los precios de las acciones, ¿no? Fíjense, aquí hay una distorsión muy grande y es porque ha habido un salto en la acción. Junio de 2023. Pues, todo lo que ustedes han aprendido, por ejemplo, en juego de bolsa, lo podrían ir plasmando aquí. Ahora, como nosotros hemos calculado ya estos precios de las acciones, lo siguiente que debemos hacer es hacer el cálculo de los rendimientos, ¿no? Tal como vimos en clase, si tenemos una acción, lo que nosotros hacemos es, bueno, no tomamos en cuenta los precios, sino hacemos el cálculo de los rendimientos de las acciones. En este caso, por ejemplo, el código para calcular los rendimientos de Apple, ¿no? La función es return calculate Apple, y lo que como Apple tiene varias entradas, precio alto, bajo, el precio de cierre, los retornos siempre se calculan sobre el precio ajustado. Entonces, si yo hago correr esta serie, retornos de Apple, lo que me va a dar es ya el cálculo de los retornos, ¿no? Fíjense, cuando yo tengo el cálculo, ya tengo los retornos en decimales, pero sabemos que esto se puede expresar como porcentajes. Y habíamos visto también en clases que el primer retorno se pierde, ¿no? Porque no hay un dato anterior. No se olviden que cómo se calcula el retorno es el dato anterior menos, bueno, el dato final menos el inicial menos 1. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, vamos a comparar aquí. Si nos vamos a Apple y vemos los dos primeros datos, tenemos el 3 y el 4. Lo que nosotros queremos hacer es calcular el precio ajustado, que es 2.593295 dividido entre 2.536984, y todo esto le restamos a 1. Entonces, el primer retorno tiene que ser 0.02219604. Que si nos vamos a los retornos que hemos calculado, es justamente ese, ¿no? El primero. Aquí está. Aquí, perdón. 0.2593295 2536981. Ahí. Sí, se están perdiendo decimales, pero de todas maneras tenemos el 0.022196. Está redondeándose primero, 0.02219, y este 5599 lo está tomando como 6. Eso es lo que tenemos. Entonces, pero para evitar tener esa pérdida de información, lo que yo hago es, bueno, escribo el rendimiento de Apple, pero le voy a decir que omita, ¿no?
todas esas variables perdidas. Entonces, si omite esas variables perdidas y yo vuelvo a hacer correr el rendimiento de Apple, lo que voy a tener, eh, perdón, hago correr esto y luego el rendimiento de Apple, ya no voy a tener ese primer dato perdido, ya no me sale NA, ¿no? O no aplica. Entonces, esto yo debería hacer, bueno, este cálculo debería ser para las acciones que van a conformar mi portafolio. Entonces, para eso yo voy a trabajar con 4. Aquí voy a trabajar con Apple, voy a trabajar con Google, voy a trabajar con Nvidia y voy a trabajar con Meta, un subconjunto de las acciones. Y el código que voy a hacer es el mismo, ¿no? que hago para Apple. Calculo los retornos y luego omito el dato que no existe. ¿Ok? Entonces hago todo esto correr y ahí voy a tener los rendimientos de esas 4 acciones. Les voy a pasar esto. Lice, ¿Sí? lo puedo hacer correr todo en uno, ¿no? Uno por Sí. uno. Sí, puede hacerlo correr, así como yo, ¿no? Agarra todo y ya, le pone solamente el RAM. Listo, gracias, Lice. Bien. Entonces, fíjense, bueno, ya hemos graficado el precio de una acción, pero cuando uno grafica, ¿no?, el rendimiento de una acción, se supone que esto tiene que ser como un ruido blanco, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es aquí hacer la gráfica de Apple, por ejemplo, con plot, únicamente con plot. Y lo que tenemos, fíjense, es un ruido blanco, ¿no? Es decir, los rendimientos no son el precio y por lo tanto van a oscilar alrededor de el rendimiento esperado. ¿Ok? Podemos cambiar, podemos hacer el rendimiento de Nvidia, por ejemplo. Fíjense que esta que es de Apple está cercano a 0, pero si tomamos otra acción, no sé, Nvidia, se supone que esta está muy por encima de 0. Entonces, fíjense, ya hay un poco más de dispersión del punto 0. Está un poquito más arriba en el promedio. ¿Qué pasa si tomamos Google, por ejemplo? Deberíamos poder graficar Google y ahí tenemos. Entonces, todos los rendimientos tienen este comportamiento, ¿no? Aquí estamos viendo, tal vez, un poco más, ya, con un poco más de historia, que esos rendimientos, sí, tienden a tener una distribución normal, estándar. ¿Ok? Sí, Luis Fernando. Ok, vamos a continuar. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho, ¿no?, hemos calculado o hemos elegido los activos y luego hemos calculado los rendimientos de los activos, lo siguiente, ¿no? Y como su compañera nos preguntaba, ¿no?, es hacer un análisis, ¿no? En este caso vamos a hacer un análisis estadístico de las principales variables que tienen estas acciones. Entonces, lo que
yo voy a tener un resumen ya genérico con esta orden que es table.stat. Voy a hacer bueno, voy a hacer primero de Apple. Y fíjense cómo ya yo automáticamente, una vez que pongo esta orden, tengo todos los datos que puedo, bueno, que en clases los calculábamos manualmente, ¿no? El número de observaciones, número de no aplicantes, digamos, o de datos perdidos, 0. El mínimo es menos 0.17, el rendimiento mínimo, el cuartil 1 es menos 0.008, la media es 0.0010, es decir, el 0.1%, la media aritmética, perdón, esta es la mediana, la media aritmética, la media geométrica, el tercer cuartil, el máximo, la desviación estándar de la media, el percentil 0,95 por encima y por debajo, no, perdón, low por debajo y por encima, la varianza, la desviación estándar, sweetness es como la forma de la curva y la kurtosis. Entonces, ¿qué les parece? O sea, de un solo, de una sola línea de código ya obtenemos todos los estadísticos que queríamos. Vamos a repetir esto, no sé, para una más. Estoy trabajando con Google, NVIDIA, Meta. A ver, vamos a calcular lo mismo de Meta. Y si yo calculo, ahí tengo... me he equivocado, era aquí. Tengo toda la tabla de estadísticos de Meta. No sé si hasta ahí me siguen. Bueno, este análisis estadístico también se los estoy copiando en el grupo. Señoritas, están muy calladas. No sé si están siguiendo los cálculos que estamos haciendo. Ok, el resto, porque ha hablado una de 100. No sé cómo le va el resto. Bien, los varones, ¿qué tal? Una belleza, Liz. Qué bueno, me alegra mucho. Bien. Algo que también siempre estamos analizando, ¿no? Es el histograma que nos dice cómo se va a comportar la curva o cómo están distribuidos los rendimientos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si calculo o si pongo la orden chart histogram de los rendimientos de Apple, lo que yo voy a tener es toda esta curva, ¿no? O todo este histograma de frecuencia de cómo se han distribuido los rendimientos. Fíjense que aquí, bueno, en este caso, la concentración más grande se da justamente alrededor de 0. ¿Qué pasa si cambiamos y ponemos, no sé, Google? Fíjense que la concentración más grande, en este caso, ya es negativa, ¿no? Entonces ahí tenemos todo el histograma de frecuencia. Bien, vamos a continuar. Entonces, una vez que ya hemos obtenido el análisis estadístico y el histograma, ¿qué más podríamos hacer? Bueno, tenemos 4 opciones que estamos considerando, pero lo que vamos a hacer
en primera instancia es unir los rendimientos en uno solo. Entonces, para eso está este código. Entonces, es un código que yo se los voy a pasar también. ¿Okay? Desde Data Frame Portafolio, es decir, estoy uniendo estas tres acciones, NVIDIA, Google y Apple, en un solo archivo. Entonces, si yo hago correr esta línea y pongo R, lo que me va a dar ya es en una sola tabla los rendimientos tanto de Apple como de Google y de NVIDIA. Voy a omitir nuevamente los NA si es que hubiera, y lo que voy a hacer inicialmente es graficar la correlación, ¿no? Lo que veíamos, esta correlación usualmente está entre -1 y 1, pero vamos a ver en el caso de la gráfica cómo nos da esta correlación. Entonces, si nosotros graficamos esa correlación, fíjense, la correlación entre Apple y Google, por ejemplo, es 0,58 y entre Google y NVIDIA 0,50. Fíjense, ahí están los gráficos de dispersión de las tres, las distribuciones y cuáles son las correlaciones. También lo que yo puedo obtener es la matriz de covarianza, esa matriz que nos costó calcular, de 2 en 2. Entre Apple y Google la covarianza es 0.00021, y si yo ya en términos generales quiero la matriz de correlación, lo único que voy a poner es el comando core de la matriz R, ¿no? O el consolidado de datos que estamos nosotros agrupando. Fíjense, ahí ya me da las correlaciones de los tres activos. Entonces les voy a pasar esta parte desde Data Frame, que es lo que tienen que aumentar. Ahí tiene. Entonces fíjense, o sea, tanto R como Python tienen estas propiedades de hacer inmediatamente los cálculos financieros que nosotros queramos. No sé si me siguen hasta aquí. Ok, los varones. Sí, Lice. Sí, dice, Bien, lo que voy a hacer entonces luego es el Capital Asset Pricing Model. ¿Y cómo voy a hacer esto? Lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, inicialmente voy a considerar esto para dos activos, el activo A y el activo B, que van a ser Apple y Google. Y mi tasa libre de riesgo, risk free, es el del 2%. Entonces, si yo hago correr esta línea, fíjense, entre estos dos valores me hace el cálculo de alfa, beta, R cuadrado, el alfa anualizado, la correlación p-value, el tracking error, el ratio de Traynor, que bueno, ya en un curso, si quieren netamente de ingeniería financiera, deberíamos aprender a interpretar todos estos parámetros, ¿no? A nosotros lo único que nos compete es, ¿no?, cómo se hace este cálculo de alfa y cómo se hace el cálculo de beta para poder tener las alfas y betas. ¿Ok? Si cambiamos de activo, entonces aquí, ¿no?, imponemos NVIDIA, por ejemplo, de nuestros activos seleccionados, lo que vamos a tener, ¿no?, es otra tabla del Capital Asset Pricing Model,
que me calcula esa alfa y esa beta. A ver, no he hecho la prueba, si aquí entraría un activo C. Vamos a intentar. Mire, punto, un video. A ver. No, ya no, solamente dos. Claro, la beta es calculada entre dos activos, entonces es por eso. ¿Ok? Bien. Lo siguiente, entonces, una vez que calcularíamos los betas y los alfas para todos los activos, lo siguiente es ver la composición de pesos en la inversión y cuál es el retorno, cuál es la tabla anualizada de retorno. Entonces, les voy a pasar igual estas líneas de código, ¿no?, de los pesos de inversión y cuáles son los pesos iniciales que estaríamos dando para poder ver cuál es el rendimiento del portafolio, dados estos pesos. Obviamente, como en ERE estoy eligiendo Apple, Google y Nvidia, efectivamente aquí tengo que poner 3 pesos, ¿no? El peso que le voy a dar a Apple, el peso que le doy a Nvidia y el peso que le doy a, este es Google y Nvidia. Entonces aquí voy a poner como comentario, ¿no?, 0.10 o 10% asignado a Apple. 0.5 o 50% asignado a Google y el restante 40% asignado a Nvidia. ¿Ok? Entonces yo considero estos pesos, ¿no?, esa matriz W que vimos, corro los Ws y luego le digo que me calcule el retorno del portafolio con los pesos dados, igual a W, que los rebalancee por meses, ¿no?, y sobre los rendimientos de nuestra matriz R. También le voy a pedir que me dé una tabla de los rendimientos anualizados de estos retornos del portafolio con una tasa libre de riesgo. Estamos trabajando con una tasa de 0. Bueno, lo vamos a dejar ahí, en 0.24% anual, ¿no?, con 4 dígitos y con un rendimiento geométrico. Entonces, si yo hago correr estas líneas, lo que me va a devolver, efectivamente, es, si yo le doy correr en el retorno del portafolio, ahí están los retornos con los pesos dados. Es decir, esas multiplicaciones tediosas que hacíamos para ver los pesos, es decir, 0.10 por el retorno del primero, más 0.5 por el retorno del segundo, más 0.4 por el retorno del tercero, y ya lo estamos haciendo aquí automáticamente. ¿Okay? Y esta tabla anualizada, lo que nos presenta, ¿no?, es justamente esos estadísticos que nosotros queremos. El rendimiento anualizado es de 28%, la desviación estándar de 32%, y el ratio anualizado de Sharpe con la tasa libre de riesgo de 6.05 es de 0.7035, perdón, 0.70 de rendimiento por cada unidad de riesgo. Entonces, todos esos cálculos que hemos hecho los estamos plasmando aquí. ¿Ok? Lo siguiente, ¿no?, una vez que hemos hecho todo esto, lo siguiente es ver los gráficos del portafolio.
vemos esto y les voy a pasar el código, ¿ok? Entonces, este Chart Performance Summary lo que nos va a dar es un gráfico, fíjense, es un gráfico con todas las medidas que yo he visto hasta ahora. Es decir, lo que yo voy a tener es, si yo hubiera invertido, ¿no?, $1, ¿cuánto tengo desde el inicio de mi base de datos? ¿No? ¿Cuánto tengo al día de hoy? Fíjense, este es el rendimiento evolutivo o el rendimiento acumulado que tiene cada una de mis 3 acciones que conforman el portafolio: Apple, Google y Nvidia. En este segundo gráfico lo que se muestra es el retorno diario del portafolio, ¿no? Y en este tercero es el rundown o la caída máxima con relación al portafolio. ¿Ok? Entonces, pero lo correcto no es hacerlo sobre él. Bueno, además, si aquí yo corro esta otra medida, Rolling Performance, ahora me va a dar, perdón, está demorando un poco. Creo que se colgó mi computadora. Ok. Entonces aquí tenemos el gráfico Rolling Performance y si se fijan, lo que me da es el retorno anualizado para cada día, la desviación estándar anualizada y el ratio de Sharpe anualizado. Entonces fíjese, estas son medidas que se presentan para medir el desempeño de un activo. ¿Okay? Entonces yo puedo hacer esta parte si quieren Chart Performance Summary de ERE, es decir, individualmente de cada uno, o puedo hacer el Rolling Performance ya de todo mi portafolio, con los pesos datos. Entonces, esto es portfolio chart de RP, el rendimiento del portafolio. ¿Okay? Puedo hacer otros gráficos también, ¿no?, como este histograma, que además de calcularme el histograma, lo que me va a medir es la línea de densidad y de densidad normal. Entonces, si yo grafico, por ejemplo, esa línea ya me da ahí 2 aproximaciones a esas distribuciones para ver si es que me aproximo, ¿no?, a una distribución normal estándar. Y por último, lo que tengo es el box plot, ¿no?, que lo que me da este box plot es una medida centralizada de donde se ubican los rendimientos promedios. Fíjense, está muy pegado a cero, pero por la derecha, quiere decir que es positivo, ¿no? Estos puntitos son los outliers, ¿no?, o rendimientos que ya están fuera de esta caja, que me cubren entre el primer percentil, el tercer percentil y el retorno del medio.
Bien, entonces, una vez que yo he elegido, ¿no? Lo siguiente que me permite hacer ERE es, por ejemplo, tener un portafolio objetivo de rendimiento 10% más que el promedio de retorno, ¿no? Entonces, lo que le voy a decir es que me conforme otro portafolio, ¿no? Que lo que va a hacer es optimizar este portafolio con los activos que tengo en ERE y que el retorno sea 1.10 veces la media de ERE. Entonces, lo que yo hago, ¿no? Hago correr estas líneas y me dan los pesos para este rendimiento objetivo que tengo. Puedo poner otras condiciones a los portafolios que yo vaya armando, por ejemplo esta, ¿no? Los activos van a ser los que están en ERE. La condición le voy a decir que invierta todo el dinero y que solamente tenga posiciones en largo, es decir, que todos los pesos sean positivos. ¿Sí? Entonces yo le doy correr a eso, ya tengo las especificaciones, ¿no? O todas las condiciones y lo que haría, ¿no? En este caso, en primera instancia, es maximizar el rendimiento. Si yo maximizo el rendimiento, lo que digo es a este portafolio esperado, ¿no? Le voy a agregar como objetivo todas estas condiciones que tenía. Entonces ahí ya tengo el portafolio esperado. Si yo hago correr únicamente esa línea, fíjense, lo que me da es todas las condiciones del portafolio. Número de activos, 3, ¿no? Que son Apple, Google y Nvidia. Las restricciones, que tienen que ser todo el dinero invertido únicamente en posiciones largas, y los objetivos, ¿no? Es maximizar la media. Puedo tener otro gráfico, ¿no? O otro portafolio, y en este caso lo que voy a decirle, digamos, a ERE es que no quiero maximizar el rendimiento, sino quiero minimizar el riesgo. Entonces, igual, si entro aquí al PMT, perdón, entro aquí a este portafolio esperado, lo que voy a tener es las condiciones de mi portafolio esperado. Está calculando entonces cuáles serían esas condiciones. Lo voy a parar y voy a volver a hacer correr. Y para que corra. Bien, va a demorar un poco hasta mientras les voy a ir pasando el código de este Capital Asset Pricing Model. Ok, ha terminado de calcular, y como ya ha terminado de calcular y le he pedido que en este caso la forma de calcular, ¿no? Es a través de minimizar el riesgo, pero el proceso se va a llevar a través de una optimización aleatoria. Lo que nosotros tenemos, o sea, si graficamos esta relación riesgo-rendimiento,
ya vamos a poder Ok, se me ha colgado el colgado aire, pero a ver, vamos a volver a hacer correr. Hasta que vaya corriendo, ¿cómo les ha ido a ustedes? No sé si me escuchan. Sí, Lisa, se escucha. ¿Cómo les ha ido? Mm. Esto no está demorando. Voy a tapar un rato.
Lice, una pregunta. Sí. Y eso es lo que está haciendo eh, el uso de este paquete. ¿A qué área de los que se dedican a mercados financieros pertenecería? Mm, bueno, en realidad R y Python, creo que un poco más Python que R por estos días, ya es de uso universal para todos los profesionales del área financiera. ¿Por qué? Porque lo que te permite es hacer el análisis de los activos financieros de manera gratuita, ¿no? Todos los paquetes que estamos viendo ahora son gratis. Lo único que se exige es que sepas el lenguaje de programación, ni siquiera el lenguaje porque ya viene predeterminado. Pero quienes más usan esto son los que hacen trading algorítmico o los que hacen la estructuración de derivados financieros. Ahora les voy a mostrar un poco de eso para incentivarlos a que puedan ver, ¿no? Ya lo tengo cargado aquí, las líneas de código que les he pasado. Entonces, si ustedes ven, ¿qué es lo que estamos viendo? Ha hecho la simulación de todos los portafolios, todas las combinaciones de estos mis tres activos. Entonces, esa frontera eficiente que vimos en clases, teóricamente, fíjense cómo se grafica o cómo se plasma ya empíricamente desde este punto. ¿Qué les parece? Aquí están los rendimientos particulares. Aquí está el rendimiento de Google, aquí está el rendimiento de Apple y aquí está el rendimiento de Nvidia. Le hemos pedido que calcule el de mínima varianza. Fíjense, está calculando el de mínima varianza. Este es el rendimiento del portafolio con los pesos que nosotros tenemos, o ese del 1.10 que queremos calcular, ¿no? Si aquí le ponemos la tasa libre de riesgo, lo que vamos a tener es la línea del mercado de capitales. ¿Qué les parece? Es muy útil, dice, de verdad. Nos ahorraría mucho tiempo. Sí. Un poco más adelante voy a dar un curso netamente de finanzas computacionales, ¿no? Donde se va a abordar todo esto. Ya, pero muy por fuera de la materia. Y ya para quienes tengan buenos fundamentos en finanzas como ustedes, ¿no? Quienes ya estén eh, ya de salida. Ok, lo siguiente que vamos a ver, entonces, ¿no? Y lo que nos falta por ver es renta fija. Entonces, ya para ver renta fija, ¿no? Lo que nosotros tenemos es lo mismo, pero no lo sacamos de Yahoo Finance, porque Yahoo Finance lo que nos da es las tasas libres de riesgo, los precios de las acciones, pero no tiene una buena base de datos, si quieren, de los instrumentos de renta fija. Entonces, recuerdan que les pasé los datos de la FRED, o sea, que es la Reserva Federal de Estados Unidos. Y nosotros vemos, ¿no? Los datos de la FRED, por ejemplo, estos datos, a ver, lo que me está mostrando es, son bonos corporativos de Bank of America AAA, ¿no? La tasa de rendimiento. Entonces, si yo quiero buscar aquí, por ejemplo, DGS10. Fíjense, dice la curva de rendimiento de las tasas del tesoro a un año. Si le pongo 10, me va a dar la curva de rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años. Entonces, lo que yo puedo hacer es ver aquí la tasa de rendimiento de los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años. Entonces, esta es una base histórica de los rendimientos. Fíjense cómo a partir de 2022, ¿no? A raíz de la pandemia, Estados Unidos ha empezado a subir las tasas de interés de los bonos del tesoro.
Entonces, así como descargamos esos datos de Yahoo Finance para las acciones, también podemos descargar la TIR, ¿no? o estos rendimientos de los bonos a 10 años o a 5 años. Entonces, lo que yo voy a hacer en ERE, ¿no? es esa tasa libre de riesgo, voy a llamar la tasa libre de riesgo a 10 años, que la voy a considerar como DGS10, que si ustedes se fijan, ese es el ticker que tiene este instrumento. Es decir, DGS10 vendría a ser el ticker equivalente, digamos, que hay en Yahoo Finance. Hago lo mismo, ¿no? Hago correr esa tasa libre de riesgo, calculo el precio y le digo lo mismo, get symbols, R risk free 10, pero que ya no me descargue de Yahoo Finance, sino que le digo que la base de datos se va a descargar desde la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces yo hago el cálculo, fíjense, está descargando y yo grafico price, ya me da DGS10. Entonces, si yo hago, ¿no? Ahora control enter sobre DGS10, me dan todas las tasas de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Durante las últimas, desde 2021. Si yo le quito esto, me va a dar toda la base histórica, ¿no? Pero como le pido desde el 1 de enero de 2021, me está calculando desde esa fecha. Puedo hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo que hacíamos para las acciones, puedo hacer con estas tasas de rendimiento de los bonos del Tesoro. Fíjense, ahora le voy a cambiar algunas cosas, ¿no? Como le voy a poner que el team sea black, la línea, ¿no? sea green, y o sea, si hay una baja, down en los precios, que eso se grafique con rojo, ¿no? Y ahí tiene el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Si hago entonces control enter sobre eso, vuelvo a tener los precios. Si hago una valoración a 10 años, entonces tengo esos bonos a 10 años. Luego, si hago una valoración a 5 años, sigo el mismo procedimiento, descargo de la Reserva Federal de San Luis los datos y grafico. Puedo graficar. Entonces, fíjense, aquí ya tengo los datos a 5 años, ya no a 10. Esta es a 5 y si lo muevo, la otra es a 10, ¿no? Fíjense, a 10 años. ¿Ok? Si pongo view DGS5, lo que me va a dar es, me lo va a poner esto en una tabla de Excel. ¿Ok? No en una tabla de Excel, perdón, en una tabla, ¿no? o la visualización va a ser un poco más bonita de estos datos. Ahora vamos a ver cómo descargar. Para el rendimiento de mercado, ¿no? yo voy a considerar, ahora de Yahoo Finance, voy a ver este ticker y qué es lo que me da. Entonces voy aquí, voy a Yahoo Finance, pongo SLYB, y ¿qué es lo que me dice? Es la capitalización de mercado de las 600 compañías de capitalización pequeña del S&P. Entonces, lo que les hablaba, ¿no? de catalogar el rendimiento de mercado también se le hace. Entonces, voy a decir que esto lo descargue desde 2012 a 2022, que serían 10 años, ¿no? Le doy correr, veo que tengo ahí, tengo los rendimientos de mercado, de nuevo calculo el retorno, omito y hago todo lo que vi con las acciones, ¿no? Chart, performance, todo lo que implica, ¿no? Retornos, ahí está en la tabla anualizada, la tabla de los retornos diarios de las empresas de capitalización pequeña. Puedo poner, no sé, chart QQplot. Esto es únicamente para ver cómo se acumulan los datos, ¿no? Y por último, lo que yo tengo, una vez que ya he descargado, ¿no? esas mis variables de mercado, pues las voy a poner en un data frame y las voy a almacenar en estas variables. Acuérdense de estos nombres: base data del rendimiento de mercado, y lo que, fíjense, una vez que yo hago esto, es fácil la exportación a Excel. Le digo la dirección donde quiero descargar, ¿no? de ambos documentos, y hago correr estas líneas. No se preocupen por el código, les voy a pasar. Dice que no.
Documentos de valoración. Hago correr esta librería. En el caso de ustedes van a tener que instalar primero y luego hacer correr. Y ahora sí, sobrescribo esto, escribo esto, y si yo me voy ahora a esa dirección que me dicen en documentos, ERE y valoración, aquí, documentos, ERE y valoración, ya ERE lo que ha hecho es descargar esas bases de datos. Entonces ya tengo en Excel los precios de apertura, el más alto, bajo, cierre, volumen y ajustado. Lo mismo para la otra, el rendimiento de mercado. Ya en los rendimientos no me dan los precios, no solamente el rendimiento de mercado. Ahora yo puedo agarrar esto y también graficarlo como líneas en Excel. Y tengo el mismo gráfico. No tan elegante como ERE, pero está ahí el gráfico. Ok. Entonces eso es todo lo que nos compete al curso. Como les digo, el análisis que se hace en este tipo de software es increíble, ¿no? Porque tengo todo a la mano. Bueno, para terminar les voy a mostrar esto. Esto es en el caso de las ventas. Voy a cargar una base de datos de Excel, ¿no?, de ventas. En este caso es de la empresa Madepa. Fíjense, ahí están las ventas que se tiene. Las voy a transformar por el tipo de cambio porque están en dólares. Una vez que las transformo, lo que voy a hacer es cargar las librerías, en este caso Xtable, para ver ya esto en una serie de tiempo, ¿no? Voy a redondear los decimales a 2 y los voy a graficar. Entonces, fíjense, estas son las ventas por mes que hay, en el caso de Madepa, y lo que yo hago, ¿no? Bueno, aquí voy a personalizar la gráfica, lo voy a poner en azul y todo eso, pero además ERE tiene librerías de pronóstico. Voy a instalar esta librería Forecast. ¿Y qué es lo que hago? Una vez que ya he hecho esto, voy a graficar y voy a hacer el pronóstico. O sea, el paquete me ayuda además de manera inmediata a hacer el pronóstico de las ventas. Entonces, con este pequeño comando, lo que yo veo, por ejemplo, en este caso, aquí, me está calculando un modelo ARIMA, ¿no? Está autoevaluando ERE, cuál es el mejor, y fíjense que ya me da el pronóstico para los siguientes años. Esta es la base histórica, y a partir de aquí me da un rango de proyecciones para la misma variable, ¿no? Que si yo entro a F-Sales, o sea, al pronóstico de las ventas, miren, me está dando el pronóstico desde septiembre del 23 hacia adelante. En el caso de la proyección de las ventas. Lice, una consulta. Para el método de pronóstico de ventas, entonces casi siempre se va a usar el método ARIMA, ¿no? O va a depender. Depende de la periodicidad de los datos. Depende mucho de eso. Sí. Cargué datos de Excel, y con esos datos de Excel, bueno, los he transformado a bolivianos, los he expresado bonito, digamos, con 2 decimales. He visto cómo se comporta, y ya con con esta librería que es Forecast, empezó a hacer el pronóstico de las ventas. Las aplicaciones de
las aplicaciones, digamos, de estos softwares que son libres, ¿no? Es una gran ventaja por estos días. Que, por ejemplo, lo que voy a hacer, claro, esto ya no compete la materia, pero es importante ver cómo un software nos ayuda a generar, no sé, N trayectorias. No sé si pueden ver mi pantalla. Está cargando. Pero fíjense, estas son 500 trayectorias de un precio de una acción. Que esto se usa para valorar opciones, ¿no? ¿Pueden ver? Tal vez si hubiéramos hecho un poco más virtuales las clases, hubiéramos podido ver a fondo muchas de estas cosas, ¿no? Lastimosamente el tiempo ni la forma en que está estructurado el curso nos permite ver esto, ¿no? Pero ahí ya ustedes tienen con el código que les voy a pasar, o con este código, ya tienen, digamos, los fundamentos para descargar todos los datos de mercado, calcular el KPM, calcular el riesgo, el rendimiento de mercado, la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, si es a 10, 5 años, etcétera. ¿Ok? Bien, vamos a quedar acá, entonces mañana continuamos con los múltiplos de mercado. Espero que eh, les haya servido esta pequeña presentación. Era necesaria para que ustedes puedan ver de dónde se obtienen los valores de mercado. No sé si hay alguna duda o comentario. No, Lice, más bien agradecerle que nos muestre este tipo de paquetes porque si no nos vamos a quedar retrasados, ¿no? En cuanto a competitividad con otras universidades. Sí, sí, no se preocupen en lo que yo pueda siempre aportar ese granito, sí, siempre lo voy a hacer. ¿Qué me decía Guara? Cuando usted esté cerrando, ¿no? Como en este caso, va a cerrar y le va a decir guardar el espacio de trabajo y los scripts que tiene aquí. Y usted le pone ahí guardar, ¿no? O salvar la selección. Ok, nos quedamos aquí. Hasta mañana a todos. Hasta mañana, Hasta Lice. mañana, Lisbeth. Mañana Hasta dice mañana. Mañana, Lice.